Y volvimos, acá estamos. Bueno, para los que no saben, hicimos un falso inicio de este vivo que vamos a tener a Luen de invitada desde la Patagonia Argentina. Ahí como no puede conectarse eh, con su IG, vamos a intentar comunicarnos con su pareja. ¿Ahí me están viendo? Hola, hola. Estamos avisando a tus seguidores que empezamos a transmitir en vivo. Hola, Roxana Berco. ¿Me saludas? Yo también te saludo. Ahí van entrando. Ahí está, Fabián está. Ahí está. Ahora sí, hola Judith. Bienvenidas. Ahora sí. Ahí se está conectando. Ahí estamos, Sandrita. Gracias, Sandra. Volvimos a conectar con el vivo. Hicimos, para los que se van ingresando ahora, les contamos que estuvimos intentando hacer un inicio del vivo de hoy, que la tenemos de invitada a Ana Luen Seguruti desde la provincia de Santa Cruz. Ahora estamos intentando, ahí dice conectando, y puntitos suspensivos. Esperemos que estos puntitos suspensivos. ¿Nos escuchás, Ana? Yo sí, Ana. te escucho perfectamente. Yo te escucho y te veo perfectamente. Ay, no te veo a vos. ¿Qué pasará? ¿Alu? ¿Me escuchás ahí, Alu? ¿Alu? ¿Me escuchás? ¿Alu, alu? Bueno, estamos haciendo el intento. Vamos, chicas, sí, sí, claro que sí. Ahí va, ¿eh? Ahí va. A ver ahí, de nuevo, Fabi. Ahí estamos intentando, esperando a Fabián que se conecte. Fabián es el compañero de Aluen. Dice ¿Ahí me conectando, ves? puntos suspensivos. No te veo, dice conectando. Tengo miedo que de nuevo se desconecte. Dice conectando. Te escucho. Vamos a aprovechar que te escucho. A ver si conecta. ¿Pusiste los Bueno, datos como te explicó no Sandra? tengo datos en el lugar donde vivo, Claudia. No existen Ah, los datos. bueno, interesante. Vamos a empezar desde ahí. A las que recién entran y a las que ya vieron el falso inicio antes, les contamos que estamos con Ana Luen Seguel, transmitiendo desde su territorio, desde su ciudad, que es Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz. Todo esto que estamos hablando y estos intentos es que no hay datos donde ella vive. Contanos, ¿por qué no hay datos? Es muy al sur donde Eh, vivís, es muy entre qué. Ah, se nos fue de nuevo. Yo las sigo saludando, tengo ganas, las saludo porque son todas amigas, así que, pero tengan paciencia porque estamos intentando hablar, habíamos probado y bueno, piensen que donde vive Ana Luen es un pueblo de pocos habitantes en el medio de las montañas, muy cerca de la cordillera. El viento puede ser arrasador. Ahí de nuevo estamos haciendo el intento. Ahí lo ingreso, sí, esperando, esperando. Puntos suspensivos de nuevo. Me voy a recibir de esperadora hoy. Qué lindo. ahí estoy de Ahí vuelta. estás. Contanos, contanos. Te dejo hablar a Eh, vos. bueno, viste que hay muchos lugares en la Patagonia. Bueno, este es un lugar bien lejano. Cuando la gente habla de la Patagonia, muchas veces piensa en Bariloche o en provincias como Neuquén. Pero para nosotros Neuquén o Bariloche ya son grandes ciudades, muy conectadas, cosa que no nos sucede a nosotros. Eh, no llegan los datos de ninguna empresa de teléfonos, entonces dependemos de las conexiones de wifi para estar conectados. Si yo salgo a la calle, dejo de tener internet.
Recién claro. en la ciudad, en una de las ciudades más cercanas, que está a 180 kilómetros de mi casa, comienzo. Bueno, ahí se nos va. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia, tal vez sea así. Así como nos fuimos saturando de virtualidad, pensar, ¿no?, en este tipo de virtualidad que también es tan inconexa, intervenida, interrumpida. A ver si la tenemos. Ahí viene de nuevo. Sí, 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 sí. Esperando, puntitos suspensivos. Yo sigo dando vuelta mi cuchara. Quiero, quiero cocinar con mi amiga. Ahí está, saluden. Sí, estoy, pero se desconecta, la verdad es que no sé. ¿Hay mucho viento allá hoy? No, no particularmente, hoy no, no, no. Pero Bien, bueno, puede ser también la aplicación, no todas las... yo he estado en varios vivos y no todas las aplicaciones funcionan igual, así que bueno, puede ser que el vivo de esta aplicación requiera mayor conectividad de la que yo tengo, que bien. creo que tengo la mejor que puedo tener, pero es la que tengo. Totalmente. Acá Roxana Berco dice toda la paciencia, totalmente. Estamos tomando mate, estamos acá para escuchar. Justamente a partir de esta imposibilidad de conexión lisa, yo empezaría, voy a cambiar el orden. Ahí se nos fue de nuevo, pero ya volver a entrar. Vamos a estar así, ¿eh? Tomen mate, relájense. Me parece que hoy va a ser así, de pasar el vivo y tener la tolerancia de ver qué nos pasa con estas conexiones inestables. Ahí estás, a ver si me escuchas. Sí, Sandra, está bueno grabarnos en otro momento, pero también a lo mejor hacer este intento de ver ¿Vos si me ves podemos... ahora? No, te veo, pero te escucho. Ya que estabas hablando de esta inestabilidad en la conexión, ¿cómo influye vivir en la estepa, en este lugar con tan poca conexión, para tu escritura? ¿Cómo aparece esto en la escritura? Bueno, de alguna manera es inevitable sentirse como atravesada por, primero por el paisaje, por las distancias. eh, no hay manera de que eso no atraviese mi experiencia para escribir. Y esta falta de conectividad que vos decís, en realidad, eh, Se vuelve a cortar, la volvemos a esperar y va otro matecito. Eh, Roxana, si estás con el mate, te pido empezar la ronda. Mira, está Marisa, está Lucre. Hola, Lucre. Lucre es una de las actrices del espectáculo Las Lalas de Aluen. Ahí está conectando nuevamente. Conecta, desconecta, pero la charla sigue. Y miren, yo con mi varita. ¡Ahí te veo, Ana! Hola. Estabas hablando, las chicas están con toda la paciencia y estamos tomando mate mientras te escuchamos. Aunque nos yo no sé lleve, por qué se desconecta como cada 2 minutos, cada un minuto, menos de un minuto se desconecta. bueno, Me contanos. salgo, digamos. Nos estabas explicando de cómo influye, ¿De ¿no? qué? Ah, bien. Digo que esta desconexión de la que vos hablás, de alguna manera yo siento que a mí particularmente me ha jugado a favor. Eh, porque ahora es que estamos viviendo este momento donde se supone que estamos todos conectados y todos sabemos de la vida de todos, o supuestamente creemos saber sobre la vida de todos, y tenemos un montón de acceso, un montón de información. Bueno, yo crecí en esta tierra en un momento donde había mucha menos conectividad que ahora. Por supuesto que no existía internet y yo crecí hasta los 17, 18 años, en mi casa no había teléfono fijo. Eso significa que uno eh, casi por obligación tenga una relación diferente con el entorno, porque tu pueblo se convierte en el mundo. ¿Cuántos Yo cuando era habitantes hay chica, en tu pueblo? Contanos cuántos habitantes yo, hay y cómo es. yo crecí en una aldea de 2.500 habitantes.
Cuando yo era chica, yo creía que mi barrio, mi pueblo, se reproducía en todo el mundo y que todo el mundo tenía pueblos como el mío, con las mismas calles y la misma distribución, digamos. Eh, a pesar de que, bueno, después ya a partir de mis primeros recuerdos empezamos a viajar con mi familia, más allá de eso yo tenía la fantasía de que mi pueblo era como un ejemplo de un montón de pueblos o de aldeas en el mundo. Hoy el pueblo en el que yo nací, en el que yo crecí, está cerca de los 5.000 o 6.000 habitantes. Yo crecí en una aldea mucho más pequeña que esa, pero bueno, que el pueblo donde yo nací, donde yo crecí, se llama Los Antiguos. Describinos cómo es la estepa para vos, desde lo que se ve, que yo lo vi, y desde lo que se siente vivir en la estepa. Yo hablé antes, mientras estábamos en la incomunicación, en el ir y venir, de cómo se acortan los días, que muchas veces hay más noche que día. Claro, eso ocurre en el invierno. En el verano es todo lo contrario. Las noches llegan muy tarde, son las 9 de la noche y es de día, son las 10 de la noche y todavía hay luz, oscurece muy tarde, y en el invierno pasa todo lo contrario. Entre los meses de junio y julio oscurece a las 5 de la tarde. Eh, pero volviendo a lo de la estepa, a mí hay dos cosas que me han pasado con la estepa. La primera tiene que ver con el vacío y con la necesidad de ponerle imágenes a esa estepa desde la infancia. Vos imaginate que cualquier recorrido que hagamos nosotros significa atravesar la estepa y muchos kilómetros y muchas horas de estepa. Eso hace que uno tenga una relación con el paisaje. eh, yo al menos de niña comencé a ponerle imágenes a ese supuesto vacío que yo atravesaba. eh, Y después, con el tiempo, fui deteniéndome en esa estepa y encontrándome con que estaba llena de vida y que había un montón de cosas que ya estaban ahí, que me servían para todo lo que me estaba pasando en la cabeza y para todo lo que me pasaba emocionalmente. Y ese fue otro reencuentro con el paisaje, porque durante mucho tiempo yo particularmente renegué de ese paisaje, aún lo sigo haciendo de manera graciosa, porque sigue, digo, yo me empecé a reír de eso, es duro vivir en la estepa o tener que atravesar la estepa constantemente para llegar a cualquier lugar. He escrito mucho sobre eso de manera humorística, si se quiere, por todo lo que significa quedarse varado en el medio de la nada, cagarse de frío, que el viento te azote por todos lados, que no llegues nunca a ningún lado, que estés horas y horas en la ruta, de que se te quede el auto y no pase nadie, digamos, toda esa serie de cuestiones que uno las vive en su momento como una tragedia, digamos, son parte después de la experiencia y eso obviamente que atraviesa la escritura, porque es demasiado, digamos. Vos estuviste acá y viste que es demasiado, no hay posibilidades de no verla o de que no te atraviese de alguna manera el paisaje. Yo te diría Eh, que en mi vida y en la escritura también mi paso por Perito Moreno ha sido un hito muy importante. Conocer a todo el grupo de teatro, el único grupo de teatro que hay también ahí en la ciudad, que está con trabajo permanente, ¿no? Un grupo de mujeres también, actrices, que vienen compartiendo esta experiencia con vos, eh, que todas tienen otra profesión, además de ser actrices. Hablábamos al principio con estas interrupciones, pero tal vez está bueno refrescar porque van entrando otras compañeras, que Ana Luen estudió comunicación social, es dramaturga, es directora, fue durante varios años directora de cultura de la ciudad de Perito Moreno, eso también te ha dejado otro tipo de recorrido en la gestión. Algo que a mí me impactó cuando hablábamos de la estepa, de la montaña, porque están muy cerquita de la cordillera, y sabiendo lo exquisita que sos como narradora, la historia que marca de alguna manera tu inicio en la menstruación,
tu menarca, y me encantaría que la pudieras compartir hoy porque a mí fue una historia que atesoré y que me encanta contarla, pero creo que hoy sos la protagonista para poder contarla. Bueno, en parte una de las razones por las que comencé a contar esta historia tiene que ver principalmente con el lugar en el que nací y la relación que tiene eso o que tuvo eso con la menstruación. Una de mis mayores preocupaciones cuando yo era niña era que mi pueblo no aparecía en ningún mapa. Por más que yo me fijara en un mapa, en el otro y en el otro, y tratara de encontrar el nombre de mi pueblo no aparecía en ningún mapa de la República Argentina y en ningún mapa del mundo. Lo único que aparecía era la figura del lago sobre el que está mi aldea, mi pueblo, y nada más, como si nosotros no existiéramos. Ahí apareció mi primer pregunta y mi primera inquietud cuando era niña, y es si nosotros realmente existíamos. Si realmente existíamos en el mundo. Y si existíamos, ¿por qué no salíamos en ningún mapa? Después de la historia que les voy a contar, van a entender por qué para mí era tan importante que apareciéramos en el mapa. Estábamos una noche en mi casa con mi mamá y mis hermanas, era el año 1991, y aunque el mundo ya estaba súper avanzado en un montón de aspectos, en mi pueblo todavía vivíamos en una aldea donde no había teléfono, veíamos un solo canal de televisión, teníamos poco acceso a la información y muy poco contacto con el afuera. A pesar de que era el año 1991. Yo me preparaba para ir a dormir, mis hermanos también, yo me había puesto mi camisón rosa de plush con puntitos, le puse un moño, lo até, me puse las pantuflas, y cuando nos estábamos por acostar a dormir, escuchamos una explosión gigantesca. Escuchamos que el cielo crujía de una manera espantosa, pero además para nosotros los truenos no son comunes. Por lo tanto, no existen las tormentas eléctricas como en otros lugares. Ese era un estruendo que hizo temblar las ventanas de mi casa y yo supuse que hizo temblar todos los techos de todas las casas. Y además era gigantesco, era un sonido gigantesco que invadía toda la casa. Todas nosotras quedamos un poco aterradas por eso que estaba pasando, abrimos la ventana, abrimos la cortina y tratamos de ver afuera qué era lo que estaba pasando. El cielo se había iluminado de un color rojizo, el ruido se seguía escuchando y vimos que caía algo del cielo, algo pesado, que hacía un sonido en el techo, que parecía lluvia pero no era, que parecía nieve pero tampoco era, y además era de un color oscuro. Caía pesado. Y tratábamos de adivinar a través de la ventana de qué se trataba, pero no podíamos. Ahí mi mamá se acordó que días anteriores la gente había hablado de que probablemente estuviera en erupción un volcán que estaba cerca y que fuera eso lo que estaba sucediendo en el momento. Yo entré en pánico enseguida porque la única referencia que tenía de un volcán era que la lava nos iba a tapar y íbamos a amanecer todos petrificados. Mi mamá me dijo para tratar de tranquilizarme que no me preocupara, que estaba el lago de por medio, así que si caía lava, el lago la iba a enfriar. Cosa que a mí tampoco me dejó tranquila porque el lago nos iba a inundar. O sea que o moríamos quemados o moríamos ahogados. Y ahí mi mamá tuvo una idea un poco extravagante, hasta el día de hoy no entiendo muy bien por qué pasó esto, pero me dijo, Alu, salí afuera a mirar qué es lo que cae. Y yo abrí la puerta en pantuflas y en camisón. Primero puse la mano y sentí que algo raro estaba cayendo, y no conforme con eso, hice algo que no hay que hacer, que es probar con la boca. Abrí la boca y cayó un montón de ceniza, nunca me voy a olvidar el gusto, era un gusto como azufre, un gusto pesado. La escupí, traté de sacármela de la boca, entré a mi casa, no dije nada. Lo único que dije es, está cayendo tierra, pero no dije que me había tragado el volcán.
porque a partir de ese momento yo estaba segura de que el volcán se me había metido adentro, de que yo me lo había tragado, de que en el momento en que abrí la boca, todo ese volcán, el volcán Hudson, había entrado por mi cuerpo. No dije absolutamente nada, porque tenía pánico de esa situación. No conforme con eso, al otro día cuando amaneció y el pueblo parecía la luna, porque estaba todo gris, los árboles todavía no tenían hojas porque era agosto, así que estaba todo del mismo color, parecía la luna realmente. Había una quietud extrañísima, y a las 12 del mediodía se hizo de noche. El cielo se puso negro y se hizo absolutamente de noche. Eso me hizo acordar en ese momento, inmediatamente, en el sacerdote y en la catequesis. El sacerdote nos había hablado de que cerca del fin del mundo iban a haber 3 días de oscuridad. Y ese fue el primero de 3 días de oscuridad. Durante 3 días seguidos no se hizo de día. Fueron la noche, durante 3 días. Y yo le reclamaba a mis padres que no habían querido comprarle las velas al cura, que eran las velas que él decía que iban a ser las únicas que se iban a poder prender en esos 3 días de oscuridad previos al fin del mundo. Por suerte eso no sucedió, pudimos prender otras cosas y estuvimos iluminados, pero fueron 3 días en los que no apareció el sol. Cuando pasaron esos días de oscuridad y después de varias explosiones más, en el pueblo se decidió que se iba a evacuar a todos los niños y a todas las mujeres. Y ahí yo tuve como un momento de ilusión, porque yo dije, me voy a ir a un lugar que salga en el mapa. Esta es mi oportunidad de irme de este lugar que no existe. Así que agarré una valija y empecé a preparar mis cosas. Mi mamá dijo que no podíamos llevar una valija porque nos íbamos en una situación catastrófica, entonces nos hizo hacer algo muy extraño que fue ponernos 2 mudas de ropa, 2 bombachas, 2 pares de media, 2 pantalones, 2 pulóveres y así salimos. Antes nos advirtió que por favor nos tapemos la boca con un pañuelo para no respirar la ceniza que podía ser tóxica, lo cual para mí ya no tenía ningún sentido porque yo ya me había tragado el volcán. Así que igual hice el acting, me puse el pañuelo y salimos evacuados. Yo iba muy ilusionada con que nos íbamos y mi ilusión llegó hasta 300 kilómetros. Porque en un pueblo a 300 kilómetros nos depositan en la casa de unos amigos y nos dicen que nos quedemos ahí hasta que pase lo peor. Al segundo día de estar en esa casa evacuada y ya bastante desilusionada con que no nos íbamos a ir más lejos todavía, voy al baño, tenía puesta mis 2 bombachas, una de los pitufos y una de Saraquey. La de Saraquey, que era la más cercana al cuerpo, cuando me saco la bombacha para ir al baño, me doy cuenta de que tenía una mancha marrón. Y lo primero que pensé, lo primero que sentí fue el volcán me explotó adentro. El volcán me explotó adentro y se me está saliendo por acá abajo. Y como no quería decir nada, porque no quería asustar a nadie, me saqué la bombacha de Saraquey, la lavé, me dejé la de los pitufos, pero a la media hora volvió a pasar lo mismo, y así durante 2 días estuve ocultando la explosión del volcán. A pesar de que yo había escuchado las historias sobre la menstruación, yo estaba convencida de que más allá de eso, lo que se me estaba saliendo era el volcán. Finalmente, después de muchos días, volvimos al pueblo, no nos fuimos a ningún lado, ahí volvimos con nuestras 2 mudas de ropa, las manchas dejaron de aparecer por un tiempo, y un mes después, exactamente un mes después, yo estaba con mi pijama rosa, de plush, rosa, con el moñito, estaba acostada, y cuando me destapo, me doy cuenta de que estaba toda ensangrentada, y dije, ay, por fin se salió el volcán de adentro mío. Ese día, además, descubrí que unos meses después comenzó a aparecer el nombre de mi pueblo en los noticieros de la televisión nacional,
todo el mundo hablaba de los antiguos en Santa Cruz, empezó a llegar gente de diferentes lugares del mundo a visitar el pueblo, y lo que es más interesante, aparecimos en el mapa. Después de muchos años, y yo considero que la explosión del volcán tuvo mucho que ver, comenzamos a aparecer en el mapa. Muy bien. Para quienes se están uniendo a la charla que estamos compartiendo con Ana Aluen Seguel Gregoruti, estamos transmitiendo yo desde Ramos Mejía en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y Ana Aluen desde Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz. Y estamos hablando de esto. Tuvimos un intento muy fallido para empezar a comunicarnos hoy, se desconectaba todo el tiempo la señal de Ana y acá estamos finalmente dándole un rito. Y yo, como les dije al principio, estoy con mi cuchara que es casi una varita mágica, que la voy a dar vuelta un poquito para seguir con la charla. Y recordarles también que además de dramaturga y directora, ella ha sido directora de cultura de Perito Moreno y es una persona que se preocupa porque las políticas culturales lleguen a todas las personas. Ella la conocí justamente en Comodoro Rivadavia haciendo un taller y sé que todo el tiempo está buscando dónde seguir formándose. Y háblanos un poquito de eso, de tu experiencia en la gestión cultural y qué cosas te preocupan hoy con respecto a esta forma de poder acercarse estas ciudades a otro tipo de teatralidades. Bueno, justo hoy estuve pensando en estas cuestiones y hablando con unas amigas con respecto a esto, eh, y hay algo que a mí me está interesando mucho hace ya un tiempo, eh, que vengo pensando en estas cuestiones, y es el tema de la colonización. Digo, nosotros históricamente hemos tenido que validar el conocimiento en el centro del país. Esto significa que para legitimar nuestro conocimiento nos hemos tenido que ir de nuestra región. Porque pareciera que si no nos vamos o no tenemos la mirada de Buenos Aires o de otra provincia que se considere legítima a nivel cultural, eh, nuestro trabajo no era válido. Eso lo venimos no solo sintiendo, sino que viviendo de manera concreta desde siempre, y lograr primero que nosotros en su totalidad, los teatreros, pero los artistas en general, nos hagamos cargo del lugar en el que vivimos y de las historias que queremos contar. Y eso no significa no escuchar voces de otros lugares o seguir moviéndote para ver dónde uno encuentra una mirada que nos ayude a entender nuestra propia mirada, pero sí ser muy conscientes de que nosotras o que nosotros somos los que vivimos en esta región y que tenemos de alguna manera la obligación de decidir qué queremos decir sobre este lugar y qué historias queremos contar. Creo que el tema de la colonización es una de las cosas que más me preocupa por esta cuestión de, bueno, ¿quién nos valida, no? ¿Quién nos dice, sí, lo que vos hacés está bien? Y esto no solo a nivel región, sumémosle la cuestión de género también. Ahí también hay otro aspecto a tener en cuenta. Entonces, no es solamente yo vivo en la estepa o vivo en el lugar, no sé, en el lejano oeste, y viene el conocimiento desde afuera a iluminarme y a decirme cómo tengo que mirar las cosas. Eso también es un riesgo. Y ha sido, durante mucho tiempo, me parece que algo bien fuerte en la región. Por eso me parece interesante que nos comencemos a pensar desde este lugar, desde el lugar que ocupamos y desde el lugar que habitamos,
qué historias queremos contar y de qué manera las queremos contar. Porque durante muchos años nos dijeron que las historias que teníamos que contar de la Patagonia tenían que ser de determinada manera. No sé, o hablar de pueblos originarios, o salir con taparrabo, un montón de clichés que hay en relación a la región, que a mí me parece interesante empezar a cuestionarnos esa cuestión, sobre todo el tema de quién nos legitima, ¿no? Eso desde una cuestión geográfica y también desde una cuestión de género. O sea, quiénes son las voces autorizadas, eh, qué cosas operan en nuestras cabezas. Yo durante mucho tiempo sentí que escribir teatro, siendo tan chica, yo empecé a escribir a los 20 y algo, me daba vergüenza decirlo en voz alta. Un montón de veces, en un montón de festivales, había hombres que me decían que yo tenía que empezar haciendo obras de autor para después empezar a escribir. Y una serie de ítems, ¿no? De cosas que uno piensa que está haciendo mal y que las haces como escondidas, porque no puedes evitar hacerlas, pero las haces como con culpa y a escondidas, pensando durante mucho tiempo que eso que estás haciendo está mal. Eh, y que por eso vas como con cuidado, ¿no? No, yo acá no me muestro o no me presento porque mi trabajo no es tan válido, porque yo no me formé de tal manera, y, y todas estas cuestiones a deconstruir son relativamente nuevas para mí, tanto en lo territorial como en la cuestión de género. Entonces me interesa un montón seguir trabajando por ahí, en mí misma y con el resto, ¿no? de mis compañeros. Acá Vero o Larieta, que nos está viendo, hace un ratito ponía entre los mensajes que estaba con muy mala conexión ella también. Y dice ahora, también se acomodó la señal, ya pasó la erupción. Agradecerles a todas las que están del otro lado la paciencia, como decía Roxana al principio, tal vez estos vivos, otros vivos que estamos haciendo, otras actividades, queremos que todo salga a la perfección, que nada se corte. Y hoy el desafío de este encuentro que vino tan fallido al principio, el desafío fue sostenerte ahí en la desconexión, en la interferencia, y ahora que Sí. todas pudimos respirar y saber que estábamos para esperar hasta que se acomodara la señal, estamos yendo, ¿no? Qué lindo escucharte, Aluen, dice Sandra, otra compañera de la colectiva. Claro que es lindo escucharla. Y piensen el territorio desde donde está hablando ella. Ahí tiene su biblioteca atrás llena de libros que seguramente la han acompañado en la vida. Pero abrís la puertita de la casa de Aluen y hay estepa, hay montaña, hay colores, colores inmensos. Hay casitas, la calle donde vive Alben es de Ripio, ¿verdad, Alben? Tengo un pedazo de asfalto y un pedazo de Ah, rico. hicieron el asfalto. Tengo un pedacito de asfalto y un pedacito de rico. Bien, Ana Luen, así como la escuchábamos recién que decía, bueno, ¿cómo creer en eso que estoy habitando y hacerlo casi de manera clandestina? Bueno, el año pasado fue la ganadora de la provincia de Santa Cruz con su espectáculo Las Lalas y representó a la provincia en la Fiesta Nacional de Teatro en Posada a fin del año pasado con Las Lalas. Un espectáculo para mí bellísimo, entrañable, que reúne para mí en la dramaturgia la esencia de lo que viven estas mujeres y me gustaría que nos cuentes, que compartas con nosotras, con nosotros, cómo se gestó Las Lalas y cómo surgió el nombre de Las Lalas que en ese intento de pluralizar un nombre tan cercano a tu historia. En principio, Las Lalas comenzó como una necesidad. Yo me había juntado con un grupo de chicas con otro proyecto totalmente diferente y nos pasaba como con esta conexión al principio, ¿viste? Íbamos para atrás, íbamos para adelante, no íbamos ni para atrás ni para adelante. Era un proyecto que venía muy fallido y por primera vez, porque la verdad es que creo que fue la primera vez para mí,
fue darme cuenta que algo nos estaba pasando como artistas y empezar a escuchar eso que nos estaba pasando y estar atenta a los temas que surgían, porque de pronto no podíamos ensayar, pero estábamos 2 horas reunidas. O no podíamos concretar la tarea, pero estábamos 2 horas y media conversando de algo que le había pasado a alguna de nosotras. Y ahí nos dimos cuenta, y yo empiezo a percibir que el eje que rondaba estas discusiones y estas conversaciones tenía que ver con el hecho de que somos mujeres viviendo en el lejano oeste y y todas las cosas que nos pasan con respecto a eso. Porque si hay algo que a mí me gustaría aclarar es que si bien estamos viviendo un momento apasionado feminista en el país, así como el teléfono fijo tardó en llegar, el feminismo como lo conocemos hoy también, digamos, no está desarrollado o no está expuesto de la misma manera en la que lo viven ustedes, por ejemplo. Entonces, eso hace que, y además que imagínense que vivimos en una comunidad donde nos conocemos todos, o todos creemos saber que sabemos lo que hace el otro y cómo piensa el otro. Ser mujer en ese contexto, en un contexto muy machista, que históricamente ha sido muy machista, y a partir de esas conversaciones me pongo a fijar qué historias había publicadas sobre mujeres en la Patagonia, y me doy cuenta de que no solo que había muy pocas, sino que la mayoría eran sobre primeras pobladoras europeas que cuentan su experiencia terrible de que las trajeron acá como esposas, las abandonaron en el medio de la nada para poblar la Patagonia, y después historias de prostitutas, y después historias de muertas. Entonces, cuando empiezo a juntar todas esas historias, más las historias de mis pueblos, de los pueblos donde cercanos, me doy cuenta que en realidad yo tenía necesidad de hablar de eso y que tenía necesidad de hablar de todas esas mujeres que no estaban pudiendo hablar, pero además no hacerlo solamente desde un lugar exclamativo, sino a mí siempre me interesó la estética y pensar en lo poético para decir todo esto, cómo decirlo, qué historia contar, quiénes eran estas mujeres. De repente aparece esta idea de que cuando uno descubre algo revelador, siente como que tiene un superpoder, entonces de repente estas mujeres sentían que tenían un superpoder y que no sabían qué hacer con eso, si lo iban a ocultar o si lo iban a desarrollar. En el medio de este proceso, yo te conozco a vos, Claudia, nos juntamos un par de veces, porque yo pido una beca para estudiar con Claudia, y ella hace un trabajo muy interesante que a mí me resultó casi terapéutico, de empezar a tirar, ¿no?, de esta historia y cómo se vincula con mi historia, y aparecen varias imágenes en mi relato, porque Claudia me grabó y además yo también fui escribiendo el relato de la experiencia. Fueron apareciendo varias imágenes y entre esas aparece la idea del jardín, de convertir un lugar que parece muerto y que está seco en un jardín lleno de flores, y empieza a aparecer la imagen de mi abuela como una mujer superpoderosa, una mujer que llegó a la estepa en medio de la nada y construyó un paraíso y crió a sus hijos, pero además era una mujer supermoderna, hizo del barro su casa, hizo de la montaña su hogar, y de pronto me di cuenta que eso que estábamos trabajando con Claudia era el nombre de la obra, y por eso la obra se llama Las Lalas, porque a mi abuela le decíamos Lala, y cómo esto de pronto pasó a ser ya no solo sobre mi abuela, sino que ahora nosotras decimos, entre nosotras y entre mucha gente que ha visto la obra y muchas mujeres, me siento una Lala, o me convertí en una Lala, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Desde ese lugar, Sigue o habiendo esto, sigue habiendo algo clandestino.
ya me siento una Lala, hay algo clandestino, hay un secreto que compartimos, quienes vimos el espectáculo y quienes, creo que en la colectiva de autores también, con algunas compañeras vamos entendiendo que hay algunos códigos que empezamos a expresar, maneras de referirnos. Ahí entró en la conversación nuestra compañera también, Cecilia Propato, y dice si hay algo topográfico que influencia en tu poética. Y de alguna manera estuvimos hablando antes de que llegara Ceci, que justamente mi pregunta era si la estepa influenciaba en la manera de escribir y nos dio todo un lugar para que hiciera un relato precioso que bueno, fue el descubrimiento de su menstruación. Hoy Hay día, que, sí, hay que decir también que uno tiene una relación amor-odio, ¿no? Con esa, no es como romántico y decir, ay, me fascina el paisaje, el viento que me envuelve, claro. digamos, eso es una, eso está hermoso para decirlo, No, pero para yo vivirlo cuando estuve hay que ahí vivir. me sumió en un silencio muy profundo. ¿Te acuerdas que nosotras ensayábamos a la nochecita y yo durante el día lo tenía como para mí? Recorrí mucho lugar y me sumió en un silencio muy profundo, en unas caminatas muy largas. Realmente, sí, provoca sentimientos muy encontrados la estepa. Ahora Ah, en aislamiento has sí. encontrado algún tipo de ritualidad que sentís que surgió a partir de la estepa, de la escritura y el aislamiento, porque supongo que se potenció el estar más en las casas como a nosotras, pero acá también en medio de, no sé si te pasa a veces, a mí me pasó este verano estando en Brasil, que estaba en la selva, en la casa de un artista haciendo una residencia artística, y todo me rodeaba una selva muy espesa y hasta era un desafío salir a estar en esa inmensidad. ¿Te pasa algo de esto? Y además esta pregunta de si encontraste algunas ritualidades que empezás a percibir como que se repiten y que son una oportunidad hermosa. Eh, a, a nosotros, a mí me pasa, yo sobre esto pensé también, y es que este encierro que todo el mundo vive desde hace tantos meses, para nosotros es como una temporada habitual. Digamos, este encierro, que nunca tan extendido, obviamente, y nunca con tantas reglas, pero nosotros pasamos muchos meses de invierno adentro. Y si bien no estamos del todo aislados, porque podemos más o menos relacionarnos con los demás, estamos mucho tiempo solos en nuestras casas y para adentro, porque hace mucho frío y es difícil estar en la calle, digamos. Entonces, nosotros, los primeros meses de cuarentena para mí eran como un invierno adelantado, digamos, ¿no? No era, no, para nosotros en invierno no existe esto de, bueno, ni siquiera en verano, porque en verano también hace frío como para salir a la vereda, digamos, y sentarse en la vereda. Son los rituales de la afuera para nosotros no existen, digamos, en general. Es un día muy lindo, uno puede salir en pleno enero, un día que tengamos suerte y tengamos 25 grados. Pero en general, para mí la cuarentena viene siendo bastante caótica a nivel creativo, porque esta idea de que tenemos un montón de tiempo para hacer un montón de cosas que nunca alcanzábamos a hacer, pero al final no las hacemos. Eh, Porque yo trato de recordarme a mí misma todo el tiempo eh, que es una oportunidad, Sí. ¿viste? Pero nada, me cuesta y por Obviamente que es momentos una se vuelve oportunidad cuando tenemos ciertas necesidades básicas cubiertas y tenemos trabajo, claro, obvio, obviamente, obvio. obviamente, obviamente. Pero es lindo Eh, verlo como una oportunidad y para quienes escribimos, yo creo, el otro día hablaba con Alicia Cosame, la autora del espectáculo que estuve dirigiendo hasta que nos agarró el aislamiento, ella vive en Los Ángeles y trabaja todo ahora virtual, incluso está cursando su año sabático como docente, entonces me dice, para mí es la situación ideal, porque ella escribe libros todo el tiempo, entonces me dice, yo estoy en el mejor momento porque no tengo interrupciones, ¿no? Bueno,
para las que recién entraron, yo estoy con mi cuchara de madera, que es un elemento, tengo muchas, tengo una colección de cucharas y sigo revolviendo nuestro guiso de palabras y como varita mágica para seguir dándole esta paciencia de sostenernos en esta charla que vino tan desconectada al principio y que ahora se ha estabilizado o amesetado por tomar alguna topografía de tu lugar. Estuvimos los dos, coincidimos en la Fiesta Nacional de Teatro en noviembre del año pasado en Posadas. Vimos muchos espectáculos diversos y ¿cuál fue tu impresión sobre las dramaturgias de mujeres? ¿Cómo empezás a ver la escritura de las mujeres, el cuerpo de la escritura de las mujeres? Bueno, para mí hubieron varias sorpresas en la fiesta nacional. La primera sorpresa fue que me quedé muy contenta con la producción de Patagonia en general, Sí, coincido. porque yo he participado de otros festivales nacionales y la verdad que, viste esas cosas que se rumorean en los festivales, que nadie las dice en voz alta, pero que todo el mundo las murmura, y es ir a ver una obra de Patagonia es un bodrio. Sí. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver qué está haciendo esta provincia en la Patagonia y esperemos no dormirnos. Y para mi sorpresa, hubieron muchos trabajos de los que se habló mucho durante el festival. Coincido. Y eso me pareció interesantísimo como región porque yo no lo había vivido, por lo menos en otros festivales, que Patagonia tuviera esa presencia y, y que tuviera tantos espectáculos de los que después se habló Sí, durante, me hiciste durante los acordar días del festival. Me hiciste acordar del espectáculo de Tierra del Fuego, 25 inviernos creo que se llamaba, que hace alusión a los 25 inviernos que hay que pasar como docente para poder jubilarte, ¿no? Y estaba contado justamente por realidades muy diversas de mujeres viviendo en una zona tan austral, ¿no? Y quienes quieren venirse a Buenos Aires para probar suerte, quienes están pasando por una etapa con una discapacidad, realmente muy conmovedora, pero además esos nombres, ¿no? Que nos traen tanta simiente a por lo menos las que somos docentes y que a veces estás contando como presos para poder llegar a otra etapa de tu vida. Después lo que me pasó también con respecto a las dramaturgias, y no solo a las dramaturgias, sino a la selección de textos, porque algunas no, algunos eran de autores, digamos que no era el director el que había Sí, escrito el texto, con respecto a la selección y con respecto a algunas dramaturgias en particular, me sorprendió encontrarme con tanto discurso en desuso, digamos, en algunas cosas me pareció bastante lejano a lo que nos está pasando en este momento, sobre todo con respecto a las cuestiones de género. totalmente. Como corridas de, viste, esos trabajos que vos decís, ¿y esto? ¿Todavía se sigue haciendo esto? ¿Y todavía se sigue diciendo esto? ¿Y todavía siguen hablando de nosotras de esta manera? Eso también pasó, y hay que decirlo, digo, porque hubieron cosas muy interesantes o novedosas, digamos, a partir de ese lugar, desde la cuestión de género, y cosas muy retros también, que uno quedamos así como asombradas de que todavía no sé, se defina a las mujeres de determinada manera. Bien. Eso también me sorprendió. Pero sí también aparecieron como varios relatos interesantes bueno, ojo que yo pensé que lo iba a ver, que iba a estar más presente todavía de lo que estuvo, ¿eh? Sí. Me parece que todavía en eso tenemos un montón de cosas para trabajar como teatreros independientes, digamos. Para recordar a quienes se sumaron a la charla o para recapitular, voy a hacer algunas preguntitas puntuales para volver a ubicarnos en esta territorialidad, en estas posibilidades. ¿Cuántos habitantes hay en Perito Moreno? Estamos cerca de los 10.000 habitantes. ¿Cuántos teatros hay en Perito Moreno? Ninguno. ¿Por qué, Alben? No hay ningún teatro, no hay ninguna sala que tenga butacas ni nada que se le parezca. Nada parecido a eso. ¿Dónde has llegado a estrenar Eh, vos tus espectáculos?
Yo durante muchos años los hice en un boliche bailable porque era el único lugar del pueblo que tenía parrilla en el techo para colgar luces. Entonces, para mí era como el único lugar ideal que había en el pueblo, aunque no tuviera escenario, aunque no tuviera caja negra, aunque no tuviera nada. Yo siempre iba con mis tachos de luces y los colgaba ahí. Hicimos, de hecho, funciones de las Lalas, también hicimos en ese boliche. Después en escuelas, Las Lalas, en, contanos dónde se hizo la función en Las Lalas, que yo conocí también la estancia, que es precioso. Las Lalas se estrenó en un galpón de Esquila, es un galpón de una estancia que está entre Perito Moreno y Los Antiguos y que se convirtió desde hace algunos años en un portal del Parque Patagonia. El Parque Patagonia tiene varios sectores, porque tiene mucha extensión de tierra, y uno de los portales es una estancia eh, que se llama Estancia La Ascensión, que tiene todas las características de una estancia tradicional de la Patagonia, con su matera, su casa principal, su casa del encargado, los galpones, y tiene su típico galpón de esquila, que de hecho todavía tiene las herramientas y tiene el fardo de lana colgando, tiene el olor, porque los galpones esos tienen bajo las maderas el guano, que se llama todo lo que va quedando ahí de años y años de animales, así que tiene un olor muy fuerte, y es un lugar que ha sido adaptado, pero de manera muy, digamos, no es que se le ha hecho una remodelación muy grande, se ha hecho alguna conexión y nada más. Después el resto se mantiene bastante original y en el centro hay un espacio cementado que nosotros utilizamos para hacer la obra Las Lalas. Y como arriba el galpón tiene tirantes de madera, pudimos colgar las luces desde ahí. ¿Cuántos grupos de teatro hay en Perito Moreno? Eh, Podríamos decir que dos grupos, eh, estoy yo, digamos, con el grupo de las chicas y después hay un grupo de vecinos que se junta para hacer teatro más de manera local, digamos. ¿Cuántas dramaturgas hay en Perito Moreno? Que yo sepa, soy la única. Bueno, nos vamos llegando ya al final de este encuentro. Nosotros vamos a seguir hablando por WhatsApp o cuando nos veamos. Viste que yo traje mi cuchara a este encuentro y estuve tratando de revolver y de ir meditándonos y sosteniéndonos desde aquí. Si fuera una varita mágica y no fuera un sustantivo la palabra poder, simplemente fuera un verbo, el verbo necesario, ¿qué verbo nos regalás a todas las que estamos hoy acá? Yo la infundo por vos ahí. Qué Verbos, difícil. regalanos verbos. A Poder ver. como verbo. ¿Qué te gustaría poder? eh, Esa cara me encanta. Cuando pones esa cara me encanta. Mi cara. eh, Tiki, 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 tiki. Dale que antes se que me se nos ocurren muchas acabe. cosas. Se me Una, ocurren muchas cosas. una que te sirva Eh, hoy. Hoy me sirve pensar en, ay, no sé, quizás Un en verbo. ser, en, en ser necesaria, eh, Dar. en dar, en ser como útil, eh, Poder dar es un servir, montón. Poder dar es un montón. eh, servir me sale, eso, Bueno. servir. Ana, un placer. Hermoso todas las que están del otro lado y los que están del otro lado que sostuvieron esta conexión inestable para nuestro comienzo y que luego se serenó como muchas veces se serena el viento de tu tierra. Ojalá nos Esa es encontramos. una, esa es una, esa urgencia de estabilidad es una necesidad que ustedes sufren más que nosotras, porque nosotros estamos más acostumbrados a, a conectarnos y desconectarnos constantemente. Esa es una desesperación que casi, nosotros la tenemos, porque bueno, pero estamos mucho más acostumbrados. Bueno, Aluen, te saludo
porque sé que a lo mejor nos queda algún minutito, pero no quiero que se nos corte. Un beso enorme, ojalá nos encontremos y nos demos un abrazote prontamente, acá, allá, o donde el teatro nos vuelva a unir. Gracias a todas las Ojalá. personas que están del otro lado, Gracias a gracias vos. por estar ahí con sus comentarios, por poner manitos, bueno, adiós. Y gracias a la Gracias. colectiva de autoras que está haciendo un trabajo hermoso para visibilizar a cada una de nuestras compañeras a lo largo, a lo ancho del país. El próximo viernes, otro encuentro, otra entrevista. Gracias.